un resumen de lo que hemos estado aquí hablando. Recordemos que con todo esto que había sucedido con respecto a, a este edicto, a este decreto, los judíos empezaron a vivir momentos de angustia. Por tal motivo, ellos vivieron un tiempo donde se estaban humillando, donde estaban clamando, donde estaban pidiendo misericordia. Por todo el imperio fue evidente el clamor de los judíos. Los judíos estaban rogando porque lo que iba a pasar era el exterminio de un pueblo. Por eso sabemos que en los momentos más oscuros de nuestra vida debemos colocar siempre la mirada ante nuestro Dios. Siempre. Nosotros estamos para vivir siempre apegados a las obras. Y este libro hemos estado estudiando, que estoy viendo también ahora con la pandemia, que nada escapa del control divino. Nosotros no tenemos, no es un tiempo para ir echándole sátiras a los gobiernos y que los gobiernos quieren reunir. Sabemos que ellos han tomado acciones muy fuertes hasta el punto que mire que nosotros llegamos a congregaciones y conozco varias congregaciones que han cerrado sus locales, pero hay que confiar en Dios y seguir mirando en qué momento. Igual sabemos que se ha dado como una cierta luz verde y tenemos que esperar que las cosas se den. Entonces vamos a mirar en Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, desde el versículo, todos estos versículos hasta el 17. Dice así. Dice, vino Atac, contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Atac le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos de aquí el pueblo de la provincia rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis y bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que se le mandó a Esther. ¿Qué vemos nosotros aquí? Aquí lo que vemos es un conversatorio por medio de alguien que transmitía el mensaje. Recordemos que Esther estaba adentro del castillo real, que era como muy apartada y no se daba cuenta de los sucesos de afuera. Por tal motivo tuvo una charla por medio de un mensajero que era el eunuco al servicio de la reina, en donde al principio, ¿me están escuchando entrecortado? ¿Me están escuchando bien o cortado, hermanos? ¿Me escuchan ahí bien? O más. Para mirar a ver cómo. Un poco entre ustedes deben, un momentico, yo vuelvo a salir y vuelvo a ingresar. Un momentico. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Listo, vamos a dejar esto acá. Sí, está mejor el sonido. Listo. Entonces, ahí va a quedar ahí. Igual ya le bajé un poquito a la calidad de la cámara. Listo. Entonces aquí lo que es una conversación y sabemos que al principio Esther muestra como un temor, muestra como que tiene miedo, pero después ella se arriesga. Entonces voy a tocar 3 puntos hoy. El primero es el temor de Esther de presentarse ante el rey.
El segundo, Mardoqueo le recuerda que ella también es judía. Y el tercero, Esther decide interceder por el pueblo. Aquí entendemos que es algo que se ha venido diciendo. Yo leo la palabra y yo no medito en las porciones que leo, realmente la palabra no voy a mentir. Yo puedo leer la palabra y solamente quedar en la mente. Cuando yo estudio y vamos así de porciones a porciones, lo que hacemos es meditar, lo que hacemos es profundizar, lo que hacemos es cavar. Y ese proceso de reflexión, de meditación, de profundización, lo que hace es que yo pueda interiorizar la palabra. Entonces, el primer punto es el temor de Esther al presentarse ante el rey. Vamos a orar para que sea Dios guiándole. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de la escritura. Gracias también, Señor, por esta lluvia, porque sabemos, Señor, también que todos estos momentos de compartir el día, Señor, que dedicamos a ti, Señor, es deleitable para podernos entregar, Señor, a profundizar y a reflexionar en tu palabra. Hoy te pido para que estés guiándome a mí, que soy el predicador, abre los corazones de mis hermanos y que lo que vamos a hablar hoy, Señor, pueda también transformar, Señor, y también influenciar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vemos la primera parte que aquí se habla acerca de un temor que tiene Esther al inicio. Vemos que aquí Esther, cuando Mardoqueo le dice, vaya e interceda por nosotros, Esther le dio temor. Y al principio pareciera como que ella se opuso y después es Mardoqueo el quien la aconseja, ¿cierto? Y le dice que es necesario que se presente, quizá Dios la colocó ahí con ese propósito. Vamos a volver a leer el versículo 9 al 12 para profundizar un poquitico sobre él. Esther 4, 9 al 12. Dice así, vino Atac y contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Ve cómo el eunuco que está cerca de la reina, que llama, fue a Mardoqueo lo que ella pensaba. Ella pensaba y sabía que había una ley que cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado tendría que morir. Y más hay que entender que estábamos en una época donde todos los asuntos, todas las reuniones eran solamente hombres. Por tal motivo, aún ella como mujer, irrumpir en una reunión en el atrio interior, que era donde el rey se reunía con sus emisarios más cercanos, con sus principales más cercanos, una mujer entrar era visto como un caso de ofensa. Es más, cualquiera, sea hombre o mujer, entrara, era visto como un caso de ofensa, pero ahora ya como ser mujer, podríamos decir que era algo mucho más grave. Entonces, vemos aquí como que Esther responde con una especie de temor, responde como entendiendo que había una ley y que eso que le estaba pidiendo era casi una, digámoslo así, una muerte segura. Sabía que si se presentaba, el rey no la había llamado a ella, 30 días le no explica que había llamado, la película que vieran da como una especie de especulación, pero no podemos dejarnos ya por especulación, la Biblia no nos nombra, solamente sabemos que durante 30 días la reina no había sido llamada para que estuviera ante el rey. Entonces eso también nos da a entender que a pesar de que era la reina y a pesar de que era la principal, también estaba bajo ciertas reglas que solamente la podía presentarse ante el rey cuando el rey la llamara. Entonces vemos aquí como algo que hemos empezado, es que las reglas del Medo Persa eran reglas muy, pero muy estrictas. Lo hemos visto, vimos lo que pasó con Basti. Vimos que el rey sabía y él también estaba sujeto a las reglas que cualquier ley que fuera establecida por el imperio medo-persa y que él estuviera dirigiendo, esa ley establecida no podría ser abrogada. Entonces, aún Esther, entendiendo de esas reglas que tenía el imperio medo-persa, y aunque creaba reglas aún antiguas, porque era un gobierno que creaba reglas aún en contra del ser humano, ella podría casi ir a la muerte. Entendamos lo siguiente con respecto a eso. A lo largo de la historia hay gobiernos que han creado leyes en contra de lo que Dios ha establecido.
El original de todo gobierno tiene que ser, hay una ley moral establecida por Dios desde el inicio. Y las leyes judiciales de un gobierno tienen que derivar de la ley moral de Dios. Eso hay que mirarlo de acuerdo a la ley, no hablando de ciertas leyes judiciales, pero para este tiempo todos los gobernantes deben tener verdad establecida por Dios. Hoy vemos que también los gobiernos constantemente están estableciendo leyes que van en contra de Dios. De hecho, a lo largo de la historia hay muchas leyes que aparte que van en contra de Dios, van en contra aún del ser humano. Por ejemplo, las leyes de la esclavitud. Por ejemplo, las leyes aún de ciertas cosas con respecto a las mujeres, de tapar sus rostros, de que no ver lo que es la mujer, y esas leyes están vigentes hoy en día. En África hay leyes aún en contra de las mujeres y en contra de las personas más pobres. Quiere decir que a lo largo de la historia se han creado leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso no se nos haga raro esta ley de un gobierno donde veían casi al rey, y el rey se creía casi un dios. Cualquier persona que se presentara ante él era inmediatamente matada, porque así lo habían establecido, leyes que no tenían que ver nada y que muchos hombres se creyeron casi dioses y llegan a tener esas leyes antihumanas. Recordemos que a lo largo de la historia, cuando se fue predicando la palabra, realmente fueron hombres que tuvieron como base la escritura, quienes empezaron a clamar por leyes humanas, por leyes que estaban de acuerdo a la verdad. Y esos acuerdos mundiales con respecto a los derechos humanos, muchos de ellos tienen base en la Biblia. Hoy están clamando por derechos humanos que van en contra de la verdad y que no es un derecho humano. No es un derecho humano. El derecho humano nace de lo que realmente el hombre y lo que Dios estableció. ¿Sí? Entonces podemos ver hoy en día que hay muchas cosas que se establecen como, quieren establecerse como derechos humanos, que no son derechos humanos, y muchos de estos derechos humanos que vemos hoy en día nacieron principalmente de la palabra. Entonces vemos cómo estas personas empezaron a ver y a establecer esta parte de esta regla. Esther sabía que probablemente al presentarse ante el rey y a pesar de ser la reina principal, podría morir. Hay que mirar lo que pasó con Basti. El rey no perdonó a Basti. Quiere decir que Esther, pensando que si ella se presentara, probablemente el rey era muy variable, probablemente el rey no la perdonaría. Hoy en día vemos cuántas leyes se han levantado en contra de la verdad. El aborto, las drogas, el matrimonio homosexual, cosas que no tienen que ver nada con la verdad. Hay una frase para ir viendo esto de lo que puede hacer el ser humano al establecer leyes aún en contra de la palabra de Dios. Hay un hombre que pues él no es cristiano, pero tiene sus indicios dentro de muchas cosas de la palabra de Dios. Él se llama Ben Shapiro y él decía, solo existe la verdad y nuestras opiniones. Quiere decir que hoy en día yo debo entender y yo debo ir siempre con la verdad. Porque si yo voy en contra de la verdad, estoy yendo es mis opiniones. Y cuando yo voy en contra de la verdad, son mis emociones. Y entonces yo como creyente debo conocer lo que realmente es la verdad, porque solamente existe la verdad, no existe mi verdad, existe la verdad. Si no es la verdad, entonces son solamente opiniones y emociones. Entonces debo entender bien que la verdad es algo que Dios ha revelado. Y todo lo que Dios ha revelado es para que se coloque y se coloque como base de la vida de la persona y como base de la sociedad. Entonces vemos que esto que está con Esther, de tantas leyes que creó el imperio medo-persa, lo hemos visto a lo largo del libro de Esther, cómo creaban leyes aún antihumanas y donde estas personas eran, históricamente se ha conocido que el imperio medo-persa era sanguinario, era devastador, mataba personas por montones de una forma aterradora, donde las clavaban por medio, con un palo y las colocaban como luminares. Era aterrador lo que hacía este imperio. La única forma en que Esther podría salvarse era que el rey extendiera su cetro de oro y mostrara misericordia para ella. Pero no era seguro, no era seguro, ya se había visto, era el rey, mejor dicho. Mardoqueo estaba pidiendo, era una situación o un caso de vida o muerte. Y Esther o se arriesgaba o tenía temor. Sabemos que, como lo habíamos dicho, por una razón, y más en ese momento tan crucial
Dios también ordenó las cosas y se presentó así. Esther no había hablado con el rey por 30 días, quiere decir que sumémosle a eso. El rey hace un mes, Esther no veía y tampoco se veía como que intenciones que la volviera a llamar. Entonces, súmele a eso. Entonces, Esther le suma, primero, hay una dificultad, yo no puedo entrar sin ser llamada, puedo morir. Y aparte, no he visto al rey por 30 días, y ella siendo la principal. Entonces, mire cómo, qué es lo que decidí Mardoqueo a Esther, mejor dicho, Mardoqueo a Esther le estaba pidiendo que coloque su vida por causa de Puebla. Y esto aquí, y esta porción que vamos a ver, está hablando también de una entrega total. Digo que este tema que vamos a ver va muy alineado con lo que hablamos a las 10. Y es que el cristianismo no es a medias. El cristianismo no es pañitos de agua tibio. El cristianismo no es ser tibios ni ser temerosos. El cristianismo es ser valientes y ser entregados con toda la libertad. Y no estoy hablando de un radicalismo externo, estamos hablando de algo que se pide. Recordemos que Jesús no dijo, entrégame una parte, sino Jesús siempre dijo, yo quiero el todo de ustedes. Yo quiero su fuerza, yo quiero su mente, yo quiero su corazón. Y a veces nosotros nos contentamos solamente con darle migajas a nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos siervos de nuestro Señor y debemos vivir para Él. Y ves como que no entendemos eso, sabiendo que tantas ilustraciones que hay en el Evangelio con respecto a esto. Recordemos que Jesús era experto en espantar las multitudes. Y era constantemente experto en decir, ustedes me siguen porque multipliqué el pan, ustedes no me siguen de verdad. Y dice, solamente aquellos que coman de mi carne y coman de mi sangre son mis verdaderos seguidores. Él era experto en espantar las multitudes porque creería que los que lo siguieran era de verdad, era con todo. Entonces vemos que aquí lo que Mardoqueo le está pidiendo a Esther, entréguese por completo. Y lo vamos a ver que tiene una gran realidad. Porque un verdadero creyente, una persona de verdad, ve en Jesús todo, ve en Jesús todo lo que Él necesita. Entonces vamos a ver aquí con respecto, como hemos venido hablando acerca de defender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser, la iglesia tiene que ser el baluarte de la verdad y más en este tiempo. Tiene que ser el baluarte de la verdad en este tiempo, hoy en día donde la verdad está siendo fracturada, hoy en día donde la verdad está siendo suavizada, hoy en día donde queremos hacer que el evangelio sea más digerible, más fácil de digerir, y por hacerlo más digerible estamos viendo lo que está pasando hoy en día. No estamos hablando de cosas que sean contrarias a lo que se ha predicado antes, no, es lo que se ha predicado históricamente, sino que como ha avanzado la maldad, queremos hacer un evangelio más digerible, más fácil. El evangelio es deleitoso, pero sabemos que el evangelio lo que hace es humillar al hombre en su naturaleza pecadora. Entonces, no es una entrega a medias. Y aquí también está hablando de una entrega total. Y hay que entender eso. Y tenemos que defender la verdad en este tiempo. Es importante que entendamos que esta palabra, lo que Dios ha establecido, está por encima de las leyes de los hombres. Hay veces creemos nosotros que por encima de la palabra están las leyes de los hombres. Eso no es el entendimiento que nos da la Biblia a lo largo de todo lo que nosotros leemos. La Biblia está por encima, lo que Dios ha establecido está por encima de todo lo que el hombre crea, y el hombre crea, los gobiernos crean leyes, las sociedades crean leyes, pero muchas de estas leyes van en contra de Dios. Y nosotros tenemos que analizar, tener discernimiento, qué es de Dios y qué no es de Dios. Y siempre nosotros primero tenemos que ir de acuerdo a lo que está la palabra. Ahora, mucha gente dirá, no, pero es que si sigo la palabra voy en contra de la sociedad. Mentira. Cuando yo de verdad soy un creyente serio, que vivo la palabra me debe a mí llevar a ser un buen ciudadano. Y eso eran los reformadores, establecieron en la época de la Reforma. Ellos también decían sociedades basadas en la palabra y eran ciudadanos correctos, porque la iglesia lo que tiene que formar son ciudadanos que vayan de acuerdo a la verdad. Cuando hay personas que se basan en la Biblia y son radicales extremistas que hacen locuras, es porque no han entendido lo que realmente es la palabra. Entonces, vamos a ver de Hechos, vamos a mirar el Hechos capítulo 5. Ustedes me escuchan ahí, hermanos. Bueno,
Pero me estaba escuchando bien ahí, estaba fallando el internet. ¿Estás bien ahí? No, hermano, mira que está fallando, pero igual, bueno, voy a seguir entonces así, porque es que no sé qué, yo ya le hice todo lo que... Lo único sería para mirar y a ver si se escucha mucho mejor. ¿Sí? Pero ahí me escuchan bien, ahí como estoy. Sí, qué falla, hermano, es que últimamente el internet ha estado muy, pero muy grave. Sí, miremos Hechos capítulo 5. Voy a parar la cámara para mirar entonces así. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Listo, entonces Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Y quité la cámara, de pronto la cámara también hacía que no se escuchara también bien. Entonces Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento de pecados. Entonces, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Si yo soy un verdadero creyente, debo seguir la verdad. De hecho, ser un verdadero creyente es sinónimo de seguir la verdad. Y yo debo conocer qué es la verdad. Hoy en día, muchas personas preguntan cómo ha preguntado a lo largo de la historia muchos hombres impíos, ¿qué es la verdad? Y al no saber qué es la verdad, han establecido sus propias percepciones y han establecido sus propias emociones. El creyente debe ser una persona que enseñe la verdad, que proteja la verdad y a pesar de variables a lo largo de la historia, debe ser siempre estable con la verdad. Y toda la pregunta es, yo sí soy un hombre que defiendo la verdad, que voy a favor de la verdad. De verdad soy una persona que no solamente es algo intelectual, no solamente es algo emocionalista, no solamente es algo que está en mi mente, sino que de verdad lo vivo. Yo debo preguntarme si de verdad el cristianismo es algo solamente intelectual o es algo que yo vivo. Preguntémonos diferentes casos que hemos visto. ¿Yo de verdad estoy dispuesto a dar todo por la verdad o yo soy una persona tibia? O yo soy una persona que mezclo muchas cosas. Hay varios casos, por ejemplo, si en el lugar donde yo estoy trabajo me piden a mí hacer un fraude, ¿lo hago con el fin de sostener mi empleo o estoy dispuesto a ir en contra con el, así sea que me despidan? ¿O quién soy yo? En muchas ocasiones y más en Colombia llevan mucho a que se hagan bastantes fraudes. Y hemos estado hablando de eso. Yo hago el fraude con tal de contener mi empleo o yo me opongo y estoy dispuesto a ir por la verdad, porque es que eso es el que es un verdadero creyente. Hagamos otro caso. Yo prefiero mentir con tal de conservar las cosas o decir la verdad sin importar los resultados. Muchas veces, hermano, me va a tocar arriesgarme y estar dispuesto a perder cosas por causa de ser una persona que predico la verdad y vivo por la verdad. ¿Quién soy yo? Les debo preguntar. Y va de acuerdo con lo que estudiamos a las 10. ¿Es solamente algo de apariencias o de verdad soy un verdadero creyente? Que puede que al principio me dé temor, porque es que hay veces pasa, uno al principio le da temor tomar decisiones, pero hay veces toca arriesgarse por causa de la verdad. ¿Sí? Entonces, para este primer punto que acabamos de ver aquí, dice, el creyente es una persona de convicciones firmes, que por lo general va en contra de esta cultura. Nosotros vamos en contra de lo que sucede en esta sociedad, en la mayoría de las cosas. También aprendemos que el creyente debe madurar y estar dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada en momentos determinantes. Hay momentos determinantes de nuestra vida. Ese momento para Esther fue un momento determinante. Ese momento para los judíos fue un momento determinante. Nosotros vamos a vivir momentos determinantes y Dios nos los va a colocar. La pregunta es, ¿quién voy a ser yo cuando esos momentos determinantes
lleguen a mi vida. ¿Voy a actuar como actúa este mundo o voy a actuar como debe actuar un hijo de Dios, clamando por ayuda divina? Porque hay muchas cosas que son de temor. Hay muchas cosas que nos producen temor y necesitamos de la gracia de Dios para que Dios nos ayude a ser valientes y a tomar decisiones determinantes. Y Dios mismo, así como sucedió con Esther, va a colocar estas situaciones. ¿Cómo voy a actuar Dios en el momento de estas situaciones determinantes? Es la gran pregunta. Ese versículo es Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ir al punto 2, por favor. El punto 2 lo llamé, Mardoqueo le recuerda que ella también es judía. Recordemos que lo primero que dijo Esther fue temor, primero tuvo temor, como nosotros también al momento de tomar decisiones determinantes sobre nuestras vidas, lo primero puede ser temor, pero después ella respondió con convicción. Vamos a ver qué es lo que le dice Mardoqueo. Vamos a mirar otra vez el versículo 13 al 14, por favor. Volvamos a Esther. Esther capítulo 4, versículo 13 al 14, por favor. Dice así, 4, versículo 13 al 14. Cómo Mardoqueo confronta el temor de Esther. Dice así, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dice a Esther que puede que ella nunca en ese momento había dicho, porque también Mardoqueo se lo había pedido, que no dijera que era judía, pero ya no era un tiempo de callar, era un tiempo de enfrentar y mucho más porque se estaba persiguiendo a los judíos y tenía sentencia de muerte. Entonces Mardoqueo le dijo, no crea que usted va a escapar. También se darían cuenta que usted es judía. Por tal motivo no es tiempo de esconderse, no es tiempo de aparentar que no es judía, es tiempo de mostrar lo que realmente es. Era tiempo de proteger y apreciar al pueblo de Dios, que era el pueblo elegido por Dios, hablando del pueblo judío en ese tiempo, y debía defenderlo, porque la maldad se había levantado. ¿Y qué es lo que quiere la maldad? ¿Qué es lo que quiere el pecado? Opacar la verdad, destruir a las personas que defienden la verdad, quitar del camino a aquellos que son defensores y mantienen firmes los estándares que Dios ha establecido. Siempre la maldad se va a venir a levantarse en contra de aquellos que siempre han querido defender los fundamentos de lo que Dios ha revelado. Por tal motivo, en este tiempo, mirando también cómo actuó Esther, a uno no le debe dar miedo ser un cristiano de verdad. Hoy vemos en este tiempo cristianos baratos, hermano. Cristianos de nombre, cristianos superficiales, cristianos que lo que hacen solamente es conocimiento, y eso que muchos de ellos no solamente conocimiento, sino habilidades y por encima. La pregunta es, ¿nosotros queremos ser cristianos baratos, de nombre y superficiales? ¿O queremos ser de verdad cristianos serios, maduros y de acuerdo a la palabra? Nosotros no debemos compararnos con el cristianismo actual. Nosotros debemos compararnos es con el cristianismo de la Biblia. ¿Somos nosotros cristianos como los cristianos de la Biblia? No nos comparemos con la cristiandad en este tiempo, porque hay una cristiandad muy suave. ¿Somos de verdad nosotros cristianos con respecto a cómo está la palabra? ¿De verdad defendemos las posiciones con firmeza? ¿De verdad predicamos al Cristo bíblico? ¿De verdad somos personas de convicciones o no lo somos? ¿O nos da temor? ¿O nos da miedo? ¿O nos da temor decir que somos cristianos? ¿O más bien lo encubrimos? Es que hay gente que le dice a uno, no, es que yo prefiero encubrirlo y que ellos se vayan dando cuenta. Y lleva un año y ni siquiera han dado cuenta que es cristiano. Ahí sí es preocupante. Entonces la gente tiene que saber, pero cristiano de verdad. Eso es lo que se debe defender en este tiempo. Mardoqueo estaba confiado y Mardoqueo le dijo a Esther, mire, si usted no va a estar dispuesta, la liberación vendrá de otro lado.
porque Mardoqueo sabía que Dios había establecido promesas con el pueblo judío que todavía no se había cumplido. Por tanto, Dios, como es un Dios misericordioso y fiel, obraría para liberar a su pueblo de otro lado. Cuando no hay personas en esta generación que se quieren levantar como verdaderos estandartes de la verdad en todos los sentidos, esas personas miedosas, temerosas, Dios las va a quitar y Dios va a levantar a otros. Porque Dios siempre a lo largo de la historia ha levantado a aquellos que de verdad no sean miedosos, sino personas de convicciones, personas estables, que quieran ir y entregarse por completo a la verdad. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando uno analiza, vemos una gran cantidad de seguidores por causa de los milagros, por causa de los ideales políticos. Jesús espantaba a estas multitudes. Y siendo nuestro Señor Jesús, ¿quién era? ¿Cuántas personas se reunieron después de un ministerio de 3 años en el lugar alto? No más 120. Porque Jesús mismo lo había profetizado. El reino de los cielos, hablando del evangelio de las naciones, iniciaría primero como una pequeña semilla y se iría expandiendo. Siendo nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, el ministerio de Él, donde atraía multitudes, pero solamente verdaderos, terminaron 120. En ese tiempo también es necesario predicar con certeza, y es necesario, y es un tiempo de verdaderos creyentes. Que sea una generación que sostenga la verdad sin temor y sin miedo a lo que todo este mundo quiere traer. Como yo les he dicho y lo hemos venido hablando, hoy en día se levantan posiciones que van en contra de la verdad y como se están volviendo tan común hablar la verdad, ya uno lo censuran. Hoy se le está dando más prioridad a las minorías que siguen emociones y percepciones que a un gran número que está de acuerdo con la verdad. Usted hoy un día publique en Facebook algo que vaya en contra de las minorías y usted ya es censurado. Entonces, mira lo que estamos viendo hoy en día. ¿De verdad soy un cristiano de convicciones o soy un cristiano más de apariencia? Mardoqueo le dice, si usted no está dispuesta, usted no crea que no va a perecer. También usted va a morir porque usted también es judía. No crea que por estar en un alto de eminencia no va a perecer. También iba a perecer. Y miren cómo termina Mardoqueo, que este es como el versículo clave de este capítulo. Y él le dice, quizás para este momento Dios la ha escogido, ahí parafraseando. Mardoqueo le está diciendo, Dios permitió que usted esté ahí donde está para un momento determinante como este. ¿Por qué? Porque aquí debemos entender la soberanía de Dios. Y Dios nos elige y nos escoge para momentos determinantes. Hay unos que tienen consecuencias de multitudes, pero también hay que mirar en nuestra ciudad, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Vemos que Dios levantó a un José para ser relevante en su generación y ser defensor de un pueblo y de la verdad. Dios levantó a un Daniel en medio de un pueblo impío como Babilonia para ser defensor de su pueblo y de la verdad. Dios levantó a Esther en un momento determinante para ser defensora del pueblo y de la verdad. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres de Biblia, hombres íntegros, hombres de carácter para defender la verdad y a su pueblo en medio de circunstancias duras. Estamos viviendo tiempos críticos y Dios nos ha levantado en medio de una sociedad para ser también relevantes en medio de la ciudad donde estamos y en medio de una iglesia donde estamos. Aún en nuestras familias, Dios nos eligió para influenciar a nuestros hijos, para que nuestros hijos no lleguen todas estas ideologías raras de género, ni todas estas ideologías de una cultura perversa. Dios también nos ha escogido. Entonces, también como sucedió con Esther, Dios providencialmente nos coloca en diferentes lugares para ser relevantes en momentos de oscuridad. ¿Será que nosotros lo estamos cumpliendo? ¿Será que de verdad nosotros sí somos guías de nuestros hijos? ¿Será que nosotros sí somos guías de nuestros amigos? ¿Será que nosotros sí somos guías del pueblo que Dios nos ha entregado? ¿Si somos influencia dentro de esta ciudad o somos temerosos?
¿O el temor nace porque nosotros tampoco lo vivimos? No fue un accidente, mejor dicho, lo que Mardoqueo le estaba diciendo a Esther, no fue un accidente. Dios la colocó ahí providencialmente y Dios nos tiene a todos en los lugares donde estamos, sean muy conocidos o no conocidos, providencialmente. Y estamos ahí donde estamos para ser baluartes de la verdad. Hay veces nosotros creemos y nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, como yo no soy una persona importante, nadie me va a ver. Nadie lo va a ver, pero su familia sí lo ve, sus amigos sí lo ven. ¿De verdad yo soy un baluarte de la verdad en medio de la sociedad? ¿De verdad yo sí soy un defensor y me entrego por todo a mi Señor? ¿O estoy a medias? ¿O soy tibio? ¿O soy parcial? Recordemos que hemos hablado mucho de la providencia divina. Y todo lo que tenemos es por gracia. Y Dios nos colocó donde estemos. Si Dios nos dio riquezas, fue por su provisión. Si Dios nos dio un estrato medio, fue por su provisión. Si Dios nos dio un estrato más bajo, fue porque lo determinó ahí. Pero Dios sigue siendo Dios y Dios providencialmente nos colocó ahí para ser de influencia. Cuando yo entiendo eso, mi vida cristiana es diferente. De aquí en adelante, cuando Mardoqueo le dijo eso a Esther, Esther ya tuvo una actitud diferente. ¿Soy un cobarde? Es la pregunta. ¿Soy una persona sin convicciones? ¿Soy una persona que de verdad mezclo la verdad y la sigo a medias? ¿Soy un cristiano de solamente nombre? Yo debo aprender a ser un verdadero creyente en este tiempo, sin temor a lo que la sociedad diga. Porque ustedes sabían que los temerosos, aquellos que no se entregan por completo a Dios, son los que encabezan la lista de los que le van al infierno, aquellos que les da temor y se dejan más bien guiar por la sociedad y dejarse mezclar por la sociedad en lugar de seguir la verdad y amarla, son los primeros que encabezan la lista que van al infierno. No debemos vivir como vive este mundo. Miremos Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Como yo les hablaba esta mañana, estamos viendo algo aterrador que nos está sorprendiendo con mi esposita, es que estamos viendo personas que están llegando y uno ve que hay ciertas cosas que uno sabe que es cristianismo básico, que es normal, y uno los confronta y la respuesta de ellos es que para mí me parece normal. O sea, eso no está grave. O sea, ya el pecado es normal dentro del pueblo de Dios. O ciertas actitudes morales o ciertas actitudes de carácter que hacen las personas de afuera, ya las vemos como normales. O sea, está muy grave la situación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién encabeza esta lista? Los cobardes e incrédulos, aquellos que les da temor vivir para la verdad, que prefieren vivir para esta sociedad, que les da miedo ser defensores de la verdad. Y no estamos hablando aquí, miren, hay algo aquí que es importante entender. Yo no estoy en contra de la polémica, yo estoy en contra de un espíritu polémico, eso sí es diferente. Hay veces por defender la verdad, hay veces se genera polémica, pero uno, generar y ser polémico en todo, eso sí no está bien. ¿Sí? Hay que defender la verdad y hay discusiones que no llevan a nada, pero la verdad hay que mostrarle. Cuando se muestra la verdad, hay veces a la gente no le va a gustar, pero no seamos polémicos, que es diferente. ¿Sí? Dice, Dios nos ha elegido para ser valientes, para ir en contra de la oscuridad, para ir en contra de todo aquello que va en contra de la verdad. Por eso la necesidad de capacitarnos y conocer que es la verdad, porque el creyente sí conoce que es la verdad. Una persona que no es creyente llama verdad a cualquier emoción y a cualquier percepción. El creyente sí conoce la verdad, porque para eso hemos sido llamados. Porque el creyente es un defensor y la iglesia es baluarte de la verdad en medio de una sociedad que va de mal en peor. ¿Qué aprendemos entonces de este segundo punto? En un tiempo que se predica un evangelio suavizado, no nos debe dar temor mostrar el verdadero evangelio.
El verdadero evangelio no es fácil de digerir, ni para la sociedad moderna, ni para el cristianismo moderno. Y no estamos hablando de cosas fuera de lo normal, ni leyes de más, ¿no? Cristianismo básico, hermanos. Cristianismo básico. Hoy en día hasta el cristianismo básico ya es aterrador. Punto 3. La decisión de Esther de interceder por el pueblo. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 15 al 17. Qué pena, Esther capítulo 4, versículo 15 al 17. Dice así. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. O sea, iba en contra de lo que había establecido el imperio medo persa. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Esta actitud de Esther ya es diferente. Esther ya había decidido. Al principio mostró temor, pero ahora dijo: voy y me entrego. Y si perezco, que perezca. Una actitud valiente. Esther le vuelve aquí a responder a Mardoqueo ya hay una actitud completamente diferente. Y clama por ayuno. 3 días de ayuno. ¿Sí? Hay que entender el tema del ayuno, hermanos. Siempre cuando usted va al Antiguo Testamento, el ayuno habla de dirección, habla de guianza. Las personas ayunaban para pedir dirección y guianza. Ahora pasemos al otro extremo. Hoy en día yo lo viví mucho por mucho tiempo en mi juventud. El ayuno se ve como algo, como si fuera un amuleto para mover la mano de Dios. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en un tiempo de oración y siempre ayunábamos 3 medias mañanas. Y eso se volvió costumbre. Yo me viví casi un año ayunando 3 medias mañanas todo el tiempo. Eso no es un ayuno, hermano. Eso era un amuleto que uno tenía ahí, eso no es así. El ayuno es necesario. Y de hecho, algo que pues vengo orando cuando la iglesia un poquitico se establezca más de pronto para otro año, vamos a tener, así sea en todo el año, un día de ayuno, pero de un día para el otro. ¿Sí? Donde clamemos por dirección a Dios. No es para mover la mano de Dios, es para clamar por su ayuda y por su dirección. Los reformadores y los puritanos, ellos tenían y, y hablaban de un día de ayuno en el año o dos, unos de ellos lo hacían con su congregación y también un día de ayuno con su familia. Pero es algo que hay que establecer, ¿cierto? No hay que llegar al extremo de que tampoco se ayune, pero si vamos a hacer un ayuno valedero, ¿cierto? Yo sé que hay muchos que dicen: ay, no, yo no soy capaz ni de ayunar media mañana, ni en las 4, hermanos, es que por eso es un ayuno, ¿cierto? Y que Dios nos dé ayuda. Entonces, la mayoría de los ayunos que vemos en Esther, que vemos que también hizo Daniel, que hacían otras personas, eran ayunos en momentos determinantes y en momentos donde clamaban por dirección divina. Siempre, hermanos, como le hemos dicho, nosotros no vivimos para creernos dioses. Siempre el creyente es concebido en la palabra para estar clamando y rogando a Dios y que su liberación y su dirección sea por gracia. Todo lo del creyente es por gracia. Todas las circunstancias que vivimos es clamando a Dios por gracia. Las situaciones, clamémosle a Dios, no tratemos de resolverla nosotros. Clamemos a Dios, nuestros hogares, clamemos a Dios, nuestro trabajo, clamemos a Dios, nuestra vida espiritual, clamemos a Dios. Pero dejemos de estar creyendo que todo lo solucionamos nosotros. ¿Qué hizo acá? No había otro camino que clamar a Dios. Y Esther estaba dispuesta a arriesgarse por su pueblo, porque Dios providencialmente la había colocado ahí. Y ante tiempos de crisis debemos clamar y rogar. Como iniciamos este sermón, ante tiempos de crisis el creyente debe clamar y rogar. Y Esther estaba dispuesta a morir por su pueblo. ¿Por qué? Porque es que el creyente debe ser visto como alguien de convicciones firmes y que las defienda hasta la muerte. Vemos los cristianos del primer siglo y vemos muchos cristianos alrededor del mundo que son misioneros y están dispuestos a morir por causa de la verdad. Hoy en día uno me pregunta, ¿era que yo sí soy capaz de morir por causa de la verdad? En ese tipo de cristianismo tan light y tan relajado hoy en día,
Era un creyente de convicciones. Era un creyente que de verdad había interiorizado la palabra. Como el tema que hemos venido hablando. Yo puedo ser solamente un creyente de tener un asentamiento de la verdad y decir, sí, yo estoy de acuerdo con la verdad. Y leer la palabra y decir, sí, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero no haber interiorizado la palabra, ni haberla meditado. Es un hombre puritano también que decía, si yo leo la palabra y no la medito y no la reflexiono, no va a generar ningún cambio en mí. Eso es lo que yo estaba hablando desde hace domingos. Tenemos que reflexionar, tenemos que interiorizar la palabra, tenemos que hacer la palabra parte de nosotros. Si no, vamos a ser creyentes sin convicciones. La convicción bíblica, la mente bíblica. Un verdadero creyente piadoso es una persona que ha reflexionado, que ha interiorizado la palabra sin convicciones. Yo estoy dispuesto a negociar con el mundo. Es claro, hermanos. Si yo no tengo convicciones, estoy dispuesto a negociar con el mundo. Miremos 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para ir terminando. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es un creyente. Un creyente no es un cobarde. Un creyente es una persona que Dios ha formado, que tiene poder para vencer el pecado, que tiene dominio propio. Eso es un creyente. Yo no debo tenerle temor al cristianismo. Yo no debo tenerle temor a ser un verdadero creyente. Hay que entender que yo debo vivir y entregarme por completo. Es duro, sí, imposible para nosotros, pero debo clamar por gracia, rogar a Dios por su ayuda, rogar a Dios por su dirección. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de nuestro Señor y vivimos para Él, por eso entreguémosle todo de nuestra vida. Si nos entregamos por completo a nuestro Dios, vamos a ver que Dios obra por gracia en nosotros. La pregunta es, ¿realmente amamos a nuestro Señor para entregarnos completamente para Él? Terminamos con este tercer punto, hablando de lo siguiente. Somos esclavos de nuestro Señor, por tanto nuestra vida es un constante clamor y abnegación ante Él por gracia. Dios no pide obras para nosotros, pide que nosotros nos entreguemos por completo a Él y mortifiquemos nuestro pecado y cualquier ídolo que esté por delante de Él. Recordemos que Jesús también hacía llamados fuertes. Jesús le decía, cualquiera que coloca su mano en el arado y vuelve atrás, no es digno de mí. Decía Jesús también. Jesús también decía, cualquiera que no deja a padre y a madre por mí, no es digno de mí. Mucha gente dirá, uy, no, Jesús era muy duro. Jesús lo que estaba pidiendo era un corazón entregado a Él. Recordemos el suceso del hombre rico. El suceso del hombre rico, el joven rico, Jesús le hizo varias preguntas y el joven dijo, yo he guardado todo, yo he hecho todo, yo he hecho, y Jesús le dijo, vaya, vende todo lo que tiene y sígueme. A los discípulos y apóstoles dijeron, uy, qué dura esta palabra, o sea, ¿quién podrá entonces ser salvo? Es que porque Jesús pide todo nuestro corazón. Y no estamos hablando de algo que no sea de acuerdo a la palabra. Estamos hablando de una entrega total de mi corazón. Y que Dios me dirija. Y que Dios me direccione en todos los aspectos de mi vida. Eso es lo que estamos aquí enfocándonos. Entonces, para concluir, tenemos que tener convicciones. Y el sermón de hoy iba muy ligado con lo que hablamos a las 10. Tenemos que pasar de ser cristianos solamente de algo externo y a ser cristianos de convicciones, de verdad. Pero eso solamente sabemos que es posible por la gracia divina, ¿cierto? El nuevo nacimiento, para el creyente es imposible nacer de nuevo. Para uno es imposible regenerarse por la propia cuenta. Solamente es Dios el que hace obrar en la persona. Cuando hay verdaderas convicciones, hay pasiones santas, no extremismo radical. Y yo quiero concluir con esto. Estamos hablando de pasiones y entrega santa, no de extremismo radical, porque cuando hay un extremismo radical es porque no hay convicciones sanas ni santas. Cuando hay convicciones santas y santas, hay equilibrio, hay madurez, hay carácter. Cuando no hay eso, lo que hay es radicalismo,
hay desequilibrios y hay falta de carácter. ¿Listo, hermanos? Vamos a orar. Que Dios nos ayude y que Dios nos dirija. Bueno, Padre, te damos, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de Esther. Sabemos, Señor, que en un mundo, Señor, donde lo que más estamos viendo son leyes que van en contra de tu palabra, es necesario, Señor, que la iglesia se levante como un baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser tibios. Ayúdanos a no ser personas que mezclemos nuestras convicciones, Señor. Ayúdanos a ser hombres de verdad, ejemplo para esta sociedad, con matrimonios, Señor, firmes y de ejemplo, Padre. También, Señor, con una familia, Señor, también que sea de ejemplo para los demás, Padre. Con nuestros trabajos, hombres que seamos conocidos en nuestros trabajos por ser personas honestas, Señor, e íntegras. Con nuestros amigos, que las personas también conozcan porque somos personas de verdad, que no engañamos ni tenemos, Señor, charlas de doble sentido, ni nada de eso. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que cuando hay un verdadero cristianismo, ese cristianismo sí influencia, Señor, a la sociedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos, yo quiero terminar con una frase que una vez dijo Leonard Ravenhill, y él decía, no me digan, hablando de Estados Unidos, dice, no me digan que en Estados Unidos hay 15 millones de cristianos. Y él decía, 15 millones de cristianos, cuando aumenta el aborto, cuando aumenta la corrupción, cuando aumenta la ideología de género. Dice, no me digan eso, porque cuando hay un verdadero cristianismo, de verdad influencia a la sociedad. Pero decir que hay 15 millones de cristianos, hablando de Estados Unidos, y la maldad va avanzando más, ¿qué dice? Eso no es verdad. Entonces probablemente él decía, no todos son cristianos. Tienen nombre de cristiano, pero no lo son. Listo, hermano. Entonces vamos a ver los anuncios. Estén ahí, por favor, que en un momentico oyen. Recordemos, todos los domingos estamos aquí a las 10 y a las 11. Los invito para que también estén a las 10 los que no han podido estar. Estamos viendo ese tema de las artimañas del diablo. Sí, yo también me siento edificado cuando lo comparto. Yo espero que los demás también se sientan edificados. Entonces está domingos a las 10, el estudio bíblico y el servicio principal de adoración a las 11. Recordemos los estudios que estamos teniendo los miércoles a las 7, el de escatología. El de Romanos jueves a las 7:30, para que estemos ahí también. Los tiempos de oración, los viernes cada 15 días, esta semanita tenemos ese tiempo de oración, y el primer domingo de cada mes, los motivos también es necesario, así como estudiamos la palabra, orar. Hay mucho por qué orar, hermanos. Hay mucho por qué clamar como iglesia. A medida que la congregación también crece, hay muchas peticiones, ¿sí? Muchas peticiones también. El hermanito Goyeneche dice que hoy el estudio estuvo, sí, ese estudio es necesario. Hermanos, bueno, para los jóvenes, los motivo. Sí, ayer yo esperaba más gente y de verdad estuvimos muy poquiticos. Los padres que tienen adolescentes, motiven a sus adolescentes para que estén también. Los jóvenes, y aquí hay padres que tienen jóvenes, motiven a los jóvenes. Los jóvenes que están solitos, los motivo. Cada 15 días, el sábado 18, yo espero ver más personas. Ayer de verdad estuvimos pero muy poquiticos. Entonces, por favor, estamos viendo temas necesarios. Estamos viendo las mentiras que los jóvenes creen. Entonces, una de las mentiras, ayer vimos dos. Una fue, la santidad es aburrida, la tratamos. Y la otra fue, un poco de pornografía no hace daño. Estamos tratando temas directos, hermano. Que hay que hablar con los jóvenes de esos temas directos. Vamos también a hablar de las redes sociales. Vamos a hablar también de las amistades, ¿sí? Vamos a hablar de todos estos temas que yo sé que son relevantes para los jóvenes en este tiempo, ¿sí? Eso, hermanita, sí, también hay que orar, claro que sí, hermanita, por la hija de la hermanita Natabor. Entonces, el 18 de julio, espero que los jóvenes que están acá, ¿cierto? Estamos hablando más o menos entre un rango de 13 a 33 o a 35 años. Si usted está soltero y tiene 35, bienvenido. No es para los casados, es para los solteritos, ¿sí? Pero más o menos entre una edad entre 12 o 13 hasta 30 y algo. Después tendremos divisiones, pero mientras tanto, eso es como el rango que estamos trabajando, ¿sí? Estamos teniendo temas directos. Entonces espero que me apoyen,
motiven también, yo sé que muchos de ustedes también tienen hijos adolescentes, motiven también a los adolescentes a estar en esas reuniones también. Y la escuela dominical hoy de los niños también. Necesito que también si los niños también estén ahí, como con las niñas, que ellas también me están apoyando también en esta parte, los niños y la escuela infantil. ¿Listo? Y sigamos invitando personas nuevas, hermanos. Invitemos personas. Miren, si hay unos que me han dicho, si de pronto ustedes no tienen cómo tener tiempo para capacitarlos, yo toda la semana estoy capacitando personas, me dicen a mí, yo hablo con ellos, ahí estoy formando unos grupos, inviten personas nuevas, les comparte, si ustedes también quieren seguir el proceso por hacerlo ustedes también. Claro que sí, eso sí, tengan presente también todos estos temas y los van guiando. Y también, hermanos, si ustedes tienen una ofrenda con la cual quieran apoyar pues el ministerio que nosotros llevamos a cabo, pues si algo me escriben por WhatsApp y yo más o menos les digo cómo es, les quiero leer esta porción acerca de que ofrendar también es un privilegio. Dice, dice, hay causas muy nobles en las cuales vale la pena invertir dinero, pero no hay causa más excelente que la obra de la extensión del Evangelio. No es de extrañar que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el avance del reino. Vale la pena. Quien ha encontrado el tesoro escondido ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales. Si Dios entregó lo más precioso, su Hijo, y el Hijo entregó lo más precioso, su vida, el cristiano es por naturaleza alguien que da generosamente, porque ha sido objeto de la generosidad de Dios y desea que muchas más escuchen del camino de salvación. Nosotros estamos entregados también a este servicio. Hay veces también, pues, también toca hacer otras cosas para capacitar por otro lado, pero también si desean apoyar el ministerio, me pueden preguntar. Y bueno, hermano, Dios los bendiga. Estemos orando por todas estas situaciones que están pasando y que Dios nos permita pronto estar también reunidos presencialmente. Yo lo anhelo, de verdad, yo anhelo pronto que se den las cosas. Vamos a ver viendo cómo se va desarrollando todo esto. Dios los bendiga a todos.